de hoy. El Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, bueno, tiene el placer de hoy de haber convocado acá al doctor Gabriel Acosta, un distinguido magistrado de acá del departamento, titular del Juzgado Civil y Comercial número 2, en primera instancia, que como siempre, haciendo gala de su espíritu de servicio, bueno, ya es un viejo conocido, nos ha brindado muchas charlas, y bueno, hoy el tema que nos convoca es, bueno, el desalojo, las acciones posesorias y la acción de reivindicación. Bueno, este es un amplio tema que a muchos nos interesa, incluso en una anterior charla yo lo he escuchado al doctor tocarlo con mucho interés. Hay muchos profesionales y a veces profesionales jóvenes que se confunden en esta cuestión. Los derechos reales, la verdad que siempre fueron temidos en la facultad cuando uno debe dar examen, o por lo menos así lo comentan los alumnos, ¿no? Así que, bueno, siempre es un tema que tenemos que estar estudiando y que tenemos que estar actualizándonos. Y por supuesto que hoy es un tema bastante candente, ¿no? Y más acá en el partido de Moreno y partido de General Rodríguez. Así que bueno, doctor Bueno, Acosta, ya le dejo a usted en el uso de la palabra y bueno, los que se vayan sumando, que vayan bueno, adicionando. muchas gracias, doctor Tomagelli. Para mí también es un honor estar invitado a este ámbito entre colegas, donde uno pueda también hacer un intercambio de conceptos que siempre es enriquecedor. Y en esta ocasión, bueno, esta temática evidentemente tiene aristas que la hacen muy particular. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay una conjunción de elementos que tienen notas comunes, en donde se superponen cuestiones de derecho civil, de derecho procesal, de derecho penal, en virtud de lo cual yo lo voy a plantear como trato de hacerlo de la manera más clara posible en cuanto a la comprensión de la situación. Para eso digo justamente, ya estamos a casi 5 años de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, de agosto del 2015, ¿no? Y creo que en ese contexto es que el Código Civil y Comercial tiene una lógica que a la hora de analizar estos temas me parece que vale la pena recordar. ¿En qué sentido? Bueno, aquí tenemos, como digo yo, el Código Civil y Comercial, tiene distintos libros, donde se empieza por las personas, la existencia de las personas, todo lo que tiene que ver con los derechos de la personalidad, el nombre, etc. Después es la persona relacionada en el ámbito familiar, y ahí vienen todas las cuestiones de derecho de familia, primordialmente. Después las personas relacionadas con otras personas, que viene todo el mundo de las obligaciones y de los contratos. Las personas relacionadas con las cosas, los derechos reales, y las personas cuando lleguen al final de su existencia, que ahí ya llegamos al ámbito del derecho sucesorio. En este caso estamos en un ámbito donde se vinculan dos cuestiones, que es el tema que nos convoca, desalojo, acciones posesorias y acciones reales. Los derechos personales y los derechos reales aquí confluyen en cuanto a que el desalojo está dentro del ámbito de los derechos personales, y las relaciones del sujeto con las cosas está justamente dentro de los derechos reales, en donde está planteado aquí también las cuestiones de las acciones posesorias y acciones reales, a lo que se suma el tema procesal de los interdictos. En definitiva, una cuestión común a estos cuatro espacios es el tema de la posesión. A mí me parece, por lo menos yo lo que les propongo es, para hacer esto más
ameno y más claro, abrevar en cuanto a que la posesión en el nuevo Código Civil y Comercial está en el título 2 del libro 4 de los derechos reales, y allí vamos a encontrar que se las define a partir del artículo 1908 como aquellas relaciones de poder. Nominación nueva que, por ejemplo, bueno, ha recibido algunas críticas en cuanto a que la relación de poder da la idea de un señorío sobre las cosas, que en el caso del tenedor no sería tal. Por eso se acuñaba que podría haberse hablado de relaciones posesorias o de relaciones reales, porque a veces justamente estas denominaciones ayudan a clarificar las cuestiones. En ese contexto, uno puede, y voy a insistir mucho en esto, espero no ser demasiado reiterativo, que la posesión viene a darnos el sustento de lo que son el señorío de las cosas y el fundamento de la protección y del reconocimiento consecuente de la posesión está en que, bueno, unos dicen que las cosas tendría el fundamento de su protección una cuestión derivada del señorío de la voluntad, por lo cual tendría que ser, es como una extensión de la protección de la persona. Y otros hablan de que hay una protección de la relación de las cosas en relación a la cuestión económica que esto trasunta. Ahora bien, lo cierto es que podríamos aportar como un elemento humildemente superador de esta cuestión que la posesión y la relación de posesión, en definitiva, lo que trata de garantizar es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Y por eso yo le decía antes de comenzar la charla al doctor Tomadelli que esto tiene alguna cuestión de tipo muy ligada a la actualidad, que tiene que ver con que el Estado de Derecho implica que el monopolio de la fuerza está en manos del Estado. Al buscar que las defensas privadas sean acotadas y sean encausadas de acuerdo al como está previsto en los distintos procedimientos de la ley, estamos diciendo que el monopolio de la fuerza permanece en el Estado, también siempre y en cuanto quien lo ejerza lo haga con sujeción a derecho. Entonces, cuando tenemos que abordar esta temática de desalojos, interdictos, acciones posesorias y acciones reales, en definitiva, lo que tenemos que ver es cómo encauzar correctamente distintas situaciones ligadas a la protección de esa relación posesoria según el encuadre apropiado que deba darle el letrado a una situación concreta. En definitiva, la reforma del Código Civil y Comercial ya tomó como referencia la protección que había propuesto las 23ª Jornada de Derecho Civil 2011, donde se propugnaba simplificar estas cuestiones, justamente porque esta complejidad de las distintas incidencias superpuestas de derechos civiles, procesales, y dentro de derecho civil, derechos personales y reales, veía que había una dificultad en cómo encarar determinadas situaciones conflictivas. Entonces, lo cierto es que esta simplificación que se propuso hizo que en el título 13 del libro cuarto se hablara de acciones posesorias, acciones reales, con un primer capítulo de defensa de la posesión y de la tenencia, con un segundo capítulo de defensa del derecho real. Esto nos lleva justamente a también
quedar todo el régimen de los interdictos que están en el Código Procesal Civil y Comercial como una suerte de resabio de una visión anterior a esta propuesta que nos traían los reformadores del Código Civil y Comercial. No en cuanto a que los interdictos tuvieran que desaparecer, ni mucho menos, pero sí que esta proliferación de distintos espacios trae a confusión. Yo lo voy a decir primero así, lo vuelvo a repetir, en esta idea de tratar de clarificar, que en el desalojo lo que se debate es un derecho personal, donde tiene que haber o no una obligación exigible de restituir. Ahí entonces estamos dentro del ámbito de los derechos personales. En el ámbito de las acciones posesorias y acciones reales, estamos en el espacio de distintos instrumentos que permitan garantizar la defensa de la relación posesoria en sí misma, en cuanto a tratar de brindar un elemento a quien tuviera una turbación o una privación de la relación con la cosa, y las acciones reales tratan de también brindar un instrumento de protección de los derechos reales que se ejercen por la posesión. Quedando, podríamos señalar los interdictos como aquellos remedios de interés público o policiales que están más limitados a cuando hay una turbación a un poseedor o tenedor en su relación de hecho con las cosas por determinados supuestos específicos como son la violencia, la clandestinidad o el abuso de confianza. Hasta aquí vamos, espero que, no sé si hay algún interrogante que se quiera plantear acerca de esta disquisición hasta este momento. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. O ya los mareé o vamos bien. Entonces, decía, les propongo recorrer entonces este camino para ir desbrozando estos distintos espacios, dando inicio por ahí por lo que está previsto en las acciones posesorias y acciones reales como defensa de la posesión y la tenencia, en el nuevo Código Civil y Comercial, en todo ese espacio que va del artículo 2238 en adelante. Entonces, tenemos que, para eso, acudir también a los conceptos que están de los artículos 1908 a 1920, vinculados a los conceptos de posesión y tenencia, buena fe, que vamos a ir compartiendo entre todos. En definitiva, el artículo 2238 habla de la finalidad de las acciones posesorias y las lesiones que las justifican, en donde podemos encontrar que habla específicamente de las turbación o desapoderamiento, ¿sí? La finalidad de estas acciones es garantizar la defensa de la turbación o desapoderamiento de la posesión o de la tenencia. Entendida esta como aquellos actos materiales producidos o de inminente producción que afecten a esta situación a quien es poseedor o tenedor. Lo cierto es que estos actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor quedarán reservados sí a que deben ser juzgados no como una acción posesora, sino como una acción de daños, que es derivación del artículo 1711, 1713 de la acción preventiva de daños. Entonces, esta acción para adquirir la posesión o la tenencia también no se tiene que confundir con el título en sí mismo. Y lo que nos lleva también a hacer un pequeño paréntesis, en cuanto a que el artículo 2240 prevé la defensa extrajudicial, en la que
lo que, como yo decía, en cuanto al Estado de Derecho, hay excepciones muy particulares que ya vienen del viejo Código Civil, que autorizan sí a la defensa de propia mano de esos actos de turbación o de privación de la relación posesoria, que es cuando alguien lo hace para defenderse de una agresión con una fuerza suficientemente proporcionada y de forma inmediata ante la imposibilidad de la intervención a tiempo de la policía o de las autoridades administrativas. Ahora bien, la posesión como tal, entonces, es el contenido del derecho real, es un requisito para que nazca determinados derechos, como es un modo originario de adquisición, e inclusive la posesión termina pudiendo, en la prolongación del tiempo, llevarnos a generar la prescripción adquisitiva de dominio, o sea, un título perfecto de derecho real. Lo cierto es que, entonces, cuando esta posesión es afectada, tenemos la posibilidad de acudir a estos remedios. Ahora bien, en el Código Civil y Comercial nuevo, lo que se ha planteado es reducir estas acciones a lo que hoy en los interdictos, y siempre es difícil no confundirnos con estas cuestiones porque al estar allí en el Código Procesal está la tentación de hacer referencia a ellos quizás con antelación, ¿no? Pero el interdicto de retener y el interdicto de recobrar han sido recepcionados en el Código Civil y Comercial por las dos únicas acciones que han quedado en pie, que es la acción de retener y la acción de despojo. Se ha tratado de señalar con insistencia también que puedan estar legitimados activos de una forma mucho más amplia, tanto el poseedor como el tenedor, ¿sí? No así los servidores de la posesión. ¿Quiénes son los servidores de la posesión que sí tienen la defensa extrajudicial? Aquellos que tienen una relación con la cosa, como lo prevé el artículo 1911, por una relación de hospedaje, de trabajo, que está definido en el artículo 1911. Es importante, quiero ser preciso en este caso, porque habla de que el servidor de la posesión es aquel que tiene una relación de dependencia, de servicio, de hospedaje o hospitalidad. Ese servidor de la posesión también sí tiene la acción de defensa extrajudicial. Bien, la acción de mantener tiene que ser también autorizada por una amenaza fundada a la posesión. Esa amenaza fundada, o sea que puede ser como antes se hacía la de daño temido, cuando aún no aconteció la turbación o la privación, pero hay una amenaza fundada que tiene que significar que es una amenaza inminente. Tenemos entonces el artículo 2243 que habla de la prueba. La fecha, aquí hay un cambio en cierta forma del paradigma del viejo Código Civil con el nuevo Código Civil y Comercial, que es que la prueba es la fecha, se le ha dado más importancia a la fecha más próxima a la lesión. Antes se daba prioridad a la posesión más antigua. También está recepcionado que se permite, cuando se inicia una acción de las defensas de la posesión y la tenencia, que se convierta durante el tránsito, sin retrotraer el procedimiento, si lo que era una turbación terminó siendo una privación absoluta o total o parcial de esa relación posesoria. Yo le digo relación posesoria y vuelvo a decir porque me parece que es más claro que hablar de relaciones de poder.
Bueno, los legitimados activos, ya dijimos, son los poseedores de cosas o de universalidades de cosas, perdón, como son, por ejemplo, los libros de una biblioteca o una colección de cuadros, ¿sí? O una parte material de una cosa cuando hay posibilidad de que esa cosa, como por ejemplo un campo, pueda ser afectado en una parte, ¿sí? Y el proceso que debe preverse para este tipo de defensas es el de plenario más abreviado posible. Aquí también hay una distinción que nos lleva al tema de los interdictos, en cuanto a que ahí se habla de proceso sumarísimo, y aquí estaríamos hablando de, en realidad, un proceso sumario, aunque también el magistrado tiene la posibilidad, según las particularidades del caso, de ampliar más el debate probatorio acerca de la situación como se le plantea. Entonces, lo que después del tratamiento de las defensas posesorias, de la posesión y de la tenencia, pasamos sí a entonces las defensas del derecho real. Y aquí es importante vincularlo con la significación que tiene de qué debe distinguirse en el debate de cada cosa. Me remito. Ya vamos a ver y a profundizar en el tema de, al hablar del desalojo, que ahí estamos hablando de una obligación exigible de restituir, donde estamos hablando de un derecho personal. Estamos entonces que en las acciones posesorias lo que se defiende es la relación del corpus con la cosa de un poseedor o de un tenedor. Fíjense que cuando hablamos de tenedor, eso implica que el locatario de un contrato de alquiler pudiera también interponer una acción posesoria incluso contra el propietario de la cosa si está interrumpiendo la tenencia de la misma durante la vigencia del contrato. Y en este caso, en el ámbito de las acciones posesorias, vale volver a reiterar, estas son las cuestiones que se debaten. Cuando llegamos al ámbito de las defensas del derecho real, ya estamos en el espacio donde quien, como legitimado activo, puede interponer este tipo de defensas, tiene que invocar un título para hacerlo. Dicho título debe entenderse como aquel documento que tiene aptitud para transferir la propiedad de una cosa de una persona a la otra. O sea, tampoco es simplemente acotado al ámbito de que el actor de una acción real tenga que ser el dueño. Por compraventa, puede ser por compraventa, puede ser por permuta, puede ser por donación. Pero sí ya estamos en este ámbito donde vamos a debatir a propuesta de la pretensión objeto de la demanda de la parte reclamante, que tiene un título y tiene que probar también que ese derecho, esa posesión que se deriva del ejercicio de ese derecho real, está en este caso en manos del demandado. O sea, en latín se dice que en las acciones reales se habla del ius possidendi, y en las acciones posesorias y en los interdictos del ius possessiones. Y que en el desalojo no se habla de ninguna de estas cosas. Y en el interdicto, que también es una modalidad más específica, reitero, de debatir la plenitud del ejercicio de la posesión por quien la detentaba o la detenta, pero está turbado en la misma. Continuando entonces, en las defensas de derecho real, que están del artículo 2247 en adelante del nuevo Código Civil y Comercial, la finalidad, ya la mencioné, es garantizar el libre ejercicio del derecho real en su existencia, en su plenitud o en su libertad,
porque también en el ámbito de las defensas de derechos reales, como ha quedado plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial, no hubo una simplificación como sí se pergeñó en el ámbito de las defensas posesorias, sino que se siguió con la acción reivindicatoria, la negatoria y la confesoria. Yo les confieso que en 30 años de tribunales, creo que vi solamente una vez una acción negatoria, porque lo que suele encuadrar el 95% de estos ámbitos es la acción reivindicatoria a la que se acude normalmente. A mí me interesaría esto, que por eso lo señalé antes de comenzar esta exposición, que pudieran hacer preguntas en cuanto a si se entiende la diferencia conceptual que abarcan estos 4 ámbitos de desalojo, interdicto, acciones posesorias y acciones reales. Porque en numerosas ocasiones, o en varias ocasiones, para no ser injustos, uno ve que el letrado encausa una pretensión sin hacer una clara distinción de estas cuestiones. Muchas veces también quizás, obviamente por la documentación o insuficiente o imprecisa, o el relato que le haga quien se acerca a hacer una consulta para iniciar una acción. Pero sí, esto se advierte como muy reiterado. De hecho, por ejemplo, la acción reivindicatoria, en su momento Borda ya decía que no le veía mucho sentido a partir de la creación de los registros de la propiedad inmueble, porque veía como que esa publicidad del registro iba a dejar de alguna manera de escasa utilización este ámbito del derecho. Y la verdad es que no es tan así, ni mucho menos. Yo veo muchas también más, pero vengo del Departamento Judicial de La Plata, estoy aquí desde 2014, pero aquí se ven muchísimas más cuestiones vinculadas a la acción reivindicatoria. En ese contexto es que es importante señalar que no hace falta que esté el título que se invoca, inclusive inscrito en el registro de propiedad inmueble. Puede tratarse de alguien que tiene una escritura que no fue inscrita, ¿sí? Tiene ese título. También esto puede ayudar a la hora de elegir qué cauce de acción iniciar. Ocurre que muchas veces por ahí las acciones posesorias y los interdictos tienen un plazo de prescripción que es breve, o sea, que es de 1 año. En cambio, ya lo dice el mismo artículo 2247, las acciones reales son imprescriptibles. Esto las hace como mucho más utilizables en más de una ocasión. En realidad lo deben ser mejor los profesionales que ejercen la actividad libremente como ustedes que yo, pero la hace más abarcativa ante determinadas situaciones. Sí, también es importante tratar de insistir para distinguir mejor las distintas cuestiones, que las acciones posesorias, quien la inicia, puede también resultar que finalizada inicie una acción real. De hecho, me ha pasado aquí en este departamento judicial. Lo que hay que hacer sí es que primero se cumplan con todas las condenaciones que se hayan impuesto en la acción posesoria pertinente. Lo que sí no se puede hacer al revés. El que inicia una acción real no puede después iniciar una acción posesoria. Otra cuestión importante, bueno, ¿cuáles serían los objetos que no se pueden reivindicar?
Bueno, los objetos que no se pueden reivindicar obviamente son los inmateriales, como los derechos intelectuales, los sobrebienes fungibles, como sería el dinero, o los de existencia futura, ¿sí? Y también, este es un tema, pero no quiero meterme para no enrollar más la cosa, pero para mi gusto ha hecho un buen aporte en ese sentido el Código Civil y Comercial nuevo, en cuanto a la reivindicación de los automotores, que no son reivindicables aquel automotor que no sea ni robado ni hurtado y esté inscripto de buena fe. En definitiva, la prueba también en el ámbito de la acción reivindicatoria ya se termina de pulir una serie de presunciones que provienen de Potier, de los artículos 2758 y 2798 y siguientes del viejo código, donde se plantean una serie de directivas interpretativas, podríamos decir, que permiten solucionar algunas situaciones en donde todas estas presunciones de las que voy a hacer referencia, sí también generan un gran debate, pero son presunciones juris tantum, o sea, la parte perjudicada por esta presunción puede probar en contrario y desvirtuarla. Pero cuando en materia de inmuebles, que es de lo que estamos hablando, por eso yo hice esta referencia a dejar de lado el tema de los automotores, cuando tenemos que ambos contendientes, ambas partes, tienen o invocan un antecesor común, se tiene por válida la situación de aquel a quien tenga la posesión. Cuando el antecesor no es común, pero el título de quien invoca la acción es posterior a la posesión del demandado, prevalece la postura del demandado. Cuando el título es anterior al poseedor, prevalece, en ese caso, la posición de quien invoca ese título. Y cuando no puede dilucidarse con precisión, siendo que ambos invocan un título, cuál es el antecesor verdadero, prevalece la postura del demandado por tener la posesión. Estas pautas, vuelvo a decir, tienen una serie de particularidades, en especial podríamos señalar en cuanto a que si el actor tiene una escritura, ¿sí? Se supone que aunque no está inscripta, deviene la posibilidad de accionar como lo hace en función de tener como contenido de ese título que invoca una cesión implícita de los derechos y acciones que tenía su antecesor. Esa fue una manera de resolver esta situación de mucha utilidad para varias situaciones que son, como estarán ustedes advirtiendo, de cierta complejidad, dilucidar cuál es la situación de cada uno. Yo no sé si hasta aquí vamos bien o quieren hacer alguna referencia que pueda tratar de aclararles alguna cuestión que por ahí se me haya pasado por ahora en una forma que no sea la clara que estoy tratando de serlo. Si no, continuamos. Entonces, vuelvo a repetir, para este tema, entonces sí, habiendo hablado de lo que son las acciones posesorias, las acciones reales, la vinculación inescindible de estos temas con la posesión, donde tenemos, vuelvo a insistir, por ahí ampliando la temática, que la posesión es la relación de hecho de una persona con una cosa, por sí, por tercero. El tenedor es la relación de hecho con una cosa como representante del poseedor, donde puede
también ser en determinados supuestos de mucha importancia saber que por el 1913 no puede haber una misma tipo de relación posesoria de la misma especie sobre una misma cosa. O sea, puede alguien ser titular del derecho del dominio y alguien tener una relación con la cosa como locatario, pero lo que no puede haber sobre una cosa es dos usufructuarios, dos usufructuantes, dos relaciones posesorias de la misma especie. Esto sirve también porque hay muchas situaciones en las que resuelve recordar este concepto, cuál es la postura que ha de prevalecer. Entonces, en el desalojo, que está propiamente tratado en el Código Procesal en 3 artículos, del 676 en adelante, vemos sí que lo que hay que debatir es si hay o no una obligación exigible de restituir. La tentación en la que tenemos que afinar la precisión es a la hora de decidir acudir a esta vía procesal para restablecer un derecho turbado o privado, es justamente que aquí no vamos a debatir quién es dueño, o sea, ni una relación de derecho real, ni quién tiene el derecho a poseer, sino si hay una obligación exigible de restituir, que puede provenir de una relación contractual o puede provenir de que yo tengo como actor que acreditar mi derecho de poseer, que ha sido privado por el demandado, quien debe, y en virtud del cual también puede ser el legitimado pasivo, no aquel que tenga una relación contractual, sino aquel que se le otorgue la condición de intruso u ocupante. Vemos también que inclusive hay el proceso en el Código de Rito está previsto dentro de los procesos especiales. Estos procesos especiales tienen un régimen abreviado. Este régimen abreviado hace que ello tenga un ámbito de debate más acotado, aunque más amplio que el de los interdictos. Pero también lo cierto es que es muy importante, ya más en lo práctico, que a la hora de decidirnos por la vía del desalojo, como ámbito para encauzar una pretensión procesal, tenemos que saber que las diligencias preliminares suelen tener una importancia muy significativa para también esclarecer a partir de las mismas si voy a continuar en el ejercicio de la acción del desalojo o no. Las diligencias preliminares permiten dilucidar quién está en el inmueble involucrado y en qué carácter. Ahora bien, una modalidad que también se ha ido imponiendo desde el ámbito jurisprudencial, nosotros tratamos de implementarlo así en el juzgado a mi cargo, es que al momento de notificar la demanda de desalojo, lo hacemos haciéndole poner en cabeza del notificador que en el proveído así se lo dice, aquellas personas que sean identificadas y aquellas personas, aunque no lo hayan sido ni en la diligencia preliminar ni en el momento de la demanda, y los sucesivos que ingresen al mismo van a ser comprendidos en la eventual sentencia definitiva que admita la pretensión, a las fines de no permitir el abuso que significaría que alguien que aparece en una etapa hasta de ejecución de sentencia pudiera interrumpir la efectivización de la misma. En este contexto es muy importante justamente también señalar dos cuestiones de tipo procedimental. La competencia de las acciones de desalojo está ligada a la ubicación del inmueble
y podría variar únicamente en caso de que el demandado falleciera y fuera objeto del fuero de atracción del proceso sucesorio, o cayera en concurso, y también debiera tramitar en el juzgado donde lo hiciera ese proceso universal por la misma expansión del fuero de atracción de aquel. La reconvención en los juicios de desalojo también es algo que vemos como no contemplado tampoco en el tipo de proceso especial, porque se le aplican las normas del 494 y siguientes. ¿Por qué? Porque lo que se trata de debatir se ha de ceñir a si hay una obligación exigible a restituir o no. ¿Cuándo podría haber una excepción práctica a esta cuestión? Bueno, cuando la acción de la demanda de desalojo, por ejemplo, puede ser por falta de pago. Y en esa falta de pago haya un demandado que quiera reconvenir por consignación del pago de los alquileres que se le reclaman en un proceso de alquiler, que también hace a la acumulación de procesos. Normalmente cuando hay un proceso de ejecución de alquileres, allí termina también tramitando el proceso de desalojo. Anteriormente, no hace mucho tiempo atrás tampoco, en el desalojo propiamente se veía como que se podía repeler la acción si se acreditaba prima facie la posesión del demandado sobre el inmueble. Esta posesión, con las características que tiene que tener, que es con ánimo de dueño, ahora se exige que no sea simplemente acreditar la prima facie, sino que sea una prueba más plena de que hay en un demandado por este tipo de proceso una posesión que, acreditada, deriva en el rechazo de la demanda de desalojo. Sentencia de desalojo que también abre la vía extraordinaria, así está previsto, así lo digo al paso porque también eso es importante, creo yo, señalarlo. Podemos también hacer referencia, sí, a que es muy abarcativa la legitimación activa como la legitimación pasiva de este tipo de procesos. Y es interesante porque estas circunstancias también deben ser consideradas a la hora, ya sea de decidirse por acudir a esta vía procesal o de decidirse a dirigir contra quien se lo haga este tipo de acción, porque puede ser válido o no. Por ejemplo, un acreedor no puede instaurar como acción subrogatoria el desalojo de un inmueble propiedad de su deudor. Sí puede hacerlo un acreedor hipotecario, en el caso en que en el mutuo con garantía hipotecaria se haya prohibido el alquiler del inmueble objeto de la hipoteca. También vemos que en el desalojo puede, como decía, invocarse el título de dueño y no obstante ir a un proceso de desalojo. Es viable. También el poseedor, obviamente, por boleto de compraventa, le queda esta acción porque ya en el nuevo Código Civil y Comercial, aparentemente al haberse eliminado el artículo 2355, las acciones reales no permiten que pueda ser parte actora o legitimado activo el titular de un boleto de compraventa. Después, bueno, por supuesto, puede también instaurar la acción de desalojo el administrador de la sucesión, porque es un acto conservatorio del acervo hereditario, el comodante, el cónyuge, el condómino, el cónyuge del dueño del inmueble, porque un cónyuge, si bien
cada uno tiene la administración reservada del inmueble adquirido durante la sociedad conyugal, está la posibilidad del mandato tácito de la gestión de negocios de un cónyuge por otro. Bueno, obviamente el locador, el locatario también puede hacer la acción de desalojo a un sublocatario. El usufructuario puede, porque tenga derecho a la posesión, o derecho de poseer, perdón, hacerlo inclusive contra el titular del inmueble. Y también la legitimación pasiva, que podemos precisar, abarca un sinnúmero de situaciones, como el comodatario, no así, por ejemplo, al que tiene un convenio en un proceso de familia, donde se le ha otorgado la vivienda al ex cónyuge por ese convenio. Sí se puede proceder al desalojo hacia el concubino, porque tendría el carácter de, a partir de la finalización de la relación personal, de tenedor precario. Y también puede iniciar la acción de desalojo de un socio a otro socio de una sociedad que no le permita hacer el ejercicio pleno de su derecho de poseer. Eso también es viable. Bueno, quedaría el ámbito de los interdictos. Como yo les decía, los interdictos, bueno, esperen, antes que nada, el desalojo da para mucho más. Yo por ahí no sé, dudo si continuar o no en determinados aspectos para no hacerlo demasiado extenso. Obviamente que en el caso del desalojo tenemos los supuestos del 676 bis, del 676 ter, cuando trabada la litis, se puede solicitar la restitución inmediata del inmueble cuando hay una verosimilitud en esta situación que se contempla así en el Código Procesal y bajo caución real, y hay un peligro en la demora en la entrega del inmueble en estas condiciones. ¿Se imaginan que esto, llevado al plano de la actualidad, en este aislamiento social preventivo, obligatorio, ha generado determinadas cuestiones? Yo recientemente sí he podido dándole el carácter de urgente, hacer efectiva una restitución como una cuestión excepcional, pero porque tiene que ver justamente con la posibilidad de darle, no la diligencia común de la diligencia con habilitación de 10 horas inhábiles y carácter de urgente, sino que la situación es de urgencia de hacer efectiva la restitución de un inmueble que fue desocupado. Sí, aquí está el tema de la suspensión de los desalojos a través de la ley 15.172, que ahora ha sido prorrogada. En este caso está detallado en la ley más que nada determinados supuestos ligados a ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, de parte indivisa, los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la entrada en vigencia de la ley. No me quiero apartar un poco de la temática, pero sí aquí vemos una cuestión institucional que por ahora nadie la ha planteado, pero hasta qué punto la independencia de poderes está debidamente respetada con una ley que suspenda la ejecución de una sentencia. Opinable.
Determinados supuestos sí están más que nada vinculados a la ejecución de lanzamientos colectivos, como estamos viendo el público notorio con este predio de Guernica, pero también en su artículo 5, 4 y 5 se suspenden la ejecución de los desalojos en distintos supuestos vinculados a contratos de locación. Veremos qué es lo que pasa con la continuidad de esto. Yo he tenido algún planteo que me han hecho y con esta ley, en principio, bueno, hemos dicho que no era procedente, pero hay que también estas prórrogas ver en qué momento se encuentra un cauce de salida. Los desalojos en general, que en la experiencia como magistrado que tengo, a veces hay que ver el caso particular, donde pueda llegarse a algún tipo de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo un caso de que hay sí un predio donde hay una cantidad importante, donde hubo un trabajo muy preciso de la oficina de mandamientos, de señalando qué persona ocupaba cada vivienda, porque hay viviendas construidas, viviendas de material, que no son muy antiguas, pero hay, y en una audiencia con la parte actora me dijo que en realidad lo que él quería era vendérselos, más que se fueran. Por eso digo yo que también hay que ver los casos concretos, ¿no? Porque estaba la necesidad habitacional de este grupo de personas y la parte actora que estaba dispuesto a decir, bueno, gratis, no, barato sí. Y ahí está la cosa. También hay una resolución de la Procuración de la Corte que nos impone la realización de una serie de diligencias entre esas audiencias, donde poder garantizar una salida acordada o justamente revertir la situación para que los demandados pudieran permanecer en el predio. Yo les vuelvo a decir, he tenido distintas experiencias. No necesariamente hay que trabajar mucho, porque también en ese caso hay que darle intervención a los organismos de infancia, zonales, municipales, con toda la dificultad que ello conlleva, porque todas las reparticiones no es fácil que con agilidad puedan acudir a una audiencia o a una solución. Pero hay muchas veces que si uno insiste, puede encontrar un punto de consenso. Así que sí, también, volviendo un poquito a lo de la restitución, en los términos del 676 bis o TER, también jurisprudencialmente, si bien se exige que haya peligro en la demora, ese peligro en la demora yo me ha pasado que lo he dado por no acreditado suficientemente, y por ahí la Cámara me ha dicho que no era necesaria una demostración plena del peligro en la demora. Así que también ahí tenemos matices que atender. Yendo entonces propiamente a los interdictos, vuelvo a señalar, estos interdictos que están en el Código Procesal Civil y Comercial son medidas de tipo policial o de tipo de interés público, donde lo que se apunta es a dar una rápida solución. Bueno, eso es lo que se apunta, ¿no? A veces los tiempos de la justicia, me hago cargo de la parte que me toca, no es una intervención tan eficaz en los tiempos, pero lo que apunta es a restablecer con la mayor agilidad posible una afectación al derecho de poseer
del corpus de la cosa, aún más claro aquí, sin debatir que haya un derecho real o un derecho a la posesión, sino que esa afectación tenga que haber sido ejercida por violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Y tiene que tramitar por el proceso sumarísimo. Y tiene que también, sí, a la hora de señalar, acreditar debidamente quien tome la postura de la parte actora que ha tenido una posesión sobre el inmueble en cuestión. Circunstancia que a veces también no es se soslaya en cuanto a cómo acreditarlo y después vienen los problemas. Dentro de los interdictos, el de adquirir, que es el primero, en realidad, justamente, no parece que fuera, conceptualmente hablando, uno de aquellos que tengan relación con esta necesaria defensa del derecho de posesión, porque es para adquirir la posesión. Es cuando, supóngase, alguien y hay que invocar un título. Es el único de los supuestos en que hay que invocar un título, donde puede ser generalmente, supóngase, por un vendedor que esté remolón en hacer entrega de la posesión al actor de este tipo de procesos y de este tipo de remedios. Los más clásicos son el interdicto de retener y el interdicto de recobrar. El de obra nueva como defensa de la posesión y la tenencia en el Código Civil, se ha simplificado incluyéndolo dentro de la acción de despojo. En los interdictos continúan esta separación entre ambos. Lo cierto es que cuando hablamos de estas medidas, tiene que haber por parte del demandado una violencia, clandestinidad o abuso de confianza en el modo de haber podido hacerse de la relación fáctica con la cosa. Esta violencia puede ser física o puede ser moral, o sea, puede haber amenazas que sean inminentes o significativas que puedan hacer temer al actor de sufrir algún perjuicio en su persona, sus bienes o sus allegados. La clandestinidad está ligada más que nada a cuando se aprovechó o la ausencia del actor que reclama su derecho o con un ardid de ocultación, se puede haber llegado al ingreso al inmueble para perdurar en él. Y el abuso de confianza está cuando a alguien que se le dio la posibilidad del uso y goce de la cosa, no la restituye debiendo hacerlo, abusando de esa confianza en cuanto a que lo que en su momento había sido autorizado a y dejó de serlo, se aprovecha en beneficio propio. Ahora bien, también esta es una circunstancia a la hora de la materia probatoria a tener muy en cuenta, porque cada presupuesto se supone que está respaldado con los elementos de prueba que acrediten la situación fáctica que se invoca. Entonces, puede ser que algo que se encausa como un interdicto no pueda caminar como interdicto, porque también muchas veces, tanto en el ámbito del interdicto como en el ámbito de las defensas posesorias, no es el propicio para confundirlo con el cumplimiento de un contrato. O sea, una cosa es la obligación de restituir y otra cosa es la obligación de entregar. La obligación de entregar debe ir por los carriles del cumplimiento de contrato. Ahora, si yo tengo
un boleto de compraventa que ya fue rescindido, sí puedo ir contra ese demandado para obtener la restitución pertinente. Bueno, no sé si si ha habido alguna pregunta que justifique que sea respondida, porque si no, seguimos ahondando en algunos aspectos. Doctor, acá... Si no, no se escucha. Doctor, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Bueno, acá hay algunas preguntas. La doctora Adriana Lisa Swain pregunta, ¿el cobro de alquileres lo puedo exampliar hasta la sentencia de desalojo? Bueno, a ver, asumo que estamos hablando de un desalojo donde hay un contrato de locación. En ese contexto, por supuesto, la ejecución de los alquileres, la respuesta sería más así. En la ejecución de los alquileres, uno puede ampliar la ejecución de alquileres por todos los periodos que vayan devengando con posterioridad a la intimación de pago y con posterioridad a la sentencia, inclusive, sí se puede. Está bien. Bueno. Pero en el ámbito del cobro de alquileres. Por supuesto. Otra pregunta, doctor, que es una pregunta que parece que induciera la respuesta en la misma. En el caso del ocupante sin título ni contrato alguno que ocupa sin usurpación ni violencia, como datario, precario, exconviviente o cónyuge de un condómino, y que realiza mejoras o modificaciones, si de las diligencias preliminares invoca ser dueño, pero no acredita título alguno, sino que solo alega haber hecho mejoras, ¿conviene iniciar un desalojo bajo el riesgo que allí pruebe las mejoras? ¿O sabiendo que opondrá actos posesorios, conviene iniciar directamente una reivindicación? Esto en relación a la plena prueba que indicó usted recién. Bueno, primero, para iniciar la reivindicación tiene que tener título, ¿correcto? O sea, asumo que está contemplado que la pregunta hace referencia a alguien que tenga alguna escritura que le justifique el carácter de propietario, aunque no esté inscrita. Segunda cuestión, que también puede venir al caso, no hay la posibilidad del derecho de retención de mejoras por las mejoras, ¿sí? Para ser un obstáculo para una acción de desalojo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. No se puede impedir la acción de desalojo haciendo un planteo por las mejoras y la devolución, el reembolso de las mejoras. No sé si está contestado. Bueno, no sé si cualquier cosa el doctor Leandro Merlo que nos indique, a ver, y dice Leandro Merlo, dice, sí tiene título, sí tiene título en este caso que comenta. Bueno, en ese caso, recordando un poco la pregunta, el demandado tendrá que probar la posesión que tiene, pero para oponérsela al reivindicante, tiene que tener las características de esto es un tema interesante, yo por eso Sí. es la posibilidad de la defensa o la excepción de prescripción adquisitiva. Claro. En un juicio ordinario como la reivindicación, como defensa, la prescripción adquisitiva, también hay que tener en cuenta que el demandado en esa situación no tiene que hacer, como en la acción propiamente de la usucapión, un plano de mensura ni acompañar un certificado de dominio. Pero sí va a tener que probar su condición de poseedor a título de dueño durante 20 años al momento del inicio de la acción de la reivindicación. Porque si no yo voy demorando el proceso y cuando resulta que llega a sentencia tengo los 20 años. No,
tengo que tener los 20 años para oponerle al titular dominial al momento del inicio de la acción. Perfecto. Acá agrega el doctor, me refería a las mejoras invocadas no para el reembolso, sino para justificar que es dueño para repeler el desalojo. Bueno, volvemos a lo mismo. Si las mejoras no tienen, no acreditan, pero la pregunta es si estamos hablando de un proceso de desalojo o de reivindicación. Si es un proceso de desalojo, si el demandado acredita que es poseedor, no durante 20 años, sino que es poseedor, ya la acción de desalojo hay que rechazarla. Si demuestra plenamente el carácter de poseedor, en el cual las mejoras hechas pueden sí acercarlo a esa figura, en una acción de desalojo. Yo lo estaba por ahí contestando más en el contexto de una acción reivindicatoria. Entonces, Claro. si yo tengo título y tengo un demandado que pueda con mejoras acreditarme la posesión, en definitiva me convendría más la acción reivindicatoria que el desalojo. No sé si está claro. Creo que está claro. Sí, sí, es un Lo sintetizo. Si yo tengo una persona que voy a demandar, ¿sí? Que tiene mejoras, o sea, construyó una habitación o dos, un quincho, etcétera, y lo quiero demandar, y tengo un título, no tengo que ir al desalojo. Porque me va a acreditar que es poseedor con ánimo de dueño, aunque no tenga los 20 años, y yo voy a tener que rechazar la demanda de desalojo. Si tengo título, entonces me convendrá la acción reivindicatoria. Es lo más seguro. Es lo Bien. más seguro. Sí, 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 sí. Cuando ha construido algo, ni dudarlo, hay que ir a la acción reivindicatoria. La, la doctora Virginia Crom, estimada doctora Crom, nos pregunta, buenas tardes, iniciada una sucesión ab intestada, ¿debo esperar la declaratoria de herederos para desalojar a la concubina del causante o puedo iniciar acción real antes de ello? Para desalojar a la Eso nos lleva a un tema interesante, que es el siguiente. Si los herederos del causante son forzosos, en ese caso toman el carácter de... continúan la persona del causante desde el momento de fallecimiento. Sí. Al ser del momento de fallecimiento, yo puedo, en el escrito de inicio de la sucesión, si son varios herederos, proponer un administrador provisorio, ¿sí? Y autorizar a ese administrador provisorio a iniciar la acción de desalojo. En tanto y cuanto estamos hablando de desalojar a alguien que no es heredero, porque eso es otra cuestión. Meter un desalojo dentro de una sucesión, no. Pero la pregunta que trato de responder es la siguiente. Si son herederos forzosos, lo puede hacer desde el momento inicial. Si es un heredero testamentario, desde que se declara la validez formal del testamento. Y si es un heredero colateral, ahí sí tengo que ir a la declaratoria, porque ahí me van a dar la condición de heredero a partir de la declaratoria. Sí. Bueno, espero que se esté satisfecha la doctora Crom con la respuesta. Doctor, de paso le pregunto yo, en el caso de tener que iniciar una reivindicación, creo que ha habido algún caso por su juzgado al respecto, teniendo la declaratoria, ¿sí? Los herederos, ¿es necesario que esté inscripta o ya con que esté la declaratoria ya se puede iniciar la reivindicación? A ver, no tiene que estar inscrito, vuelvo al mismo. Si son herederos forzosos, continúan la titularidad del causante del momento de fallecimiento. Claro. No es necesario que esté inscrita. Claro. Para nada. Exacto. Depende de la calidad del heredero. Sí. Exactamente. Y si es un testamento, tiene que estar declarada la validez formal del testamento. Perfecto. Bueno, lo tenemos claro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, hay, sí, hay más preguntas, sí. La doctora Natalia Bonetti, en etapa preliminar, ¿cómo hacer efectiva la notificación a los ocupantes dentro del contexto que estamos atravesando?
Ajá. Bueno, claro, ahí tenemos una cuestión, porque en realidad hoy día ninguna diligencia que signifique el traslado físico de la persona, del oficial notificador, está autorizada por las distintas disposiciones de la Corte, por lo cual ahí tenemos una dificultad. Yo sí, repito, creo que yo lo dije en un momento dado, que pude restituir la tenencia provisoria de un inmueble en un desalojo que el demandado se había retirado del inmueble, va a quedar redundancia, por lo cual, para evitar justamente las situaciones que pudieran derivarse de un inmueble desocupado, le di el carácter de urgente, y en ese caso la oficina de mandamiento sí concurrió a través de un oficial de justicia para hacer efectiva esa diligencia. Pero en el caso de una diligencia preliminar, entiendo yo que no estaría incluida dentro de aquellas cuestiones que justificarían una excepcionalidad al régimen de trabajo de la oficina de mandamientos. Está bien, Es mi opinión. está bien, perfecto. Sí, además, bueno, la oficina de mandamiento se ha expedido así en algunos expedientes, diciendo, ¿no?, de que hacen las notificaciones de familia, las que son, sí, directamente urgentes, y prácticamente traslados de demanda, Es el nada. tema que tenemos con el traslado de demanda. El traslado de demanda no hay posibilidad de hacerlo efectivo. Hay distintas alternativas que se proponen. Yo personalmente, teniendo en cuenta en el caso del traslado de demanda que hay una situación ligada al derecho de defensa en juicio debido al proceso del demandado, y no están estas distintas posibilidades que se manejan a nivel creativo jurisprudencial, que yo celebro, pero no para el traslado de demanda, porque me parece que ahí estamos muy cercanos a vulnerarle eventualmente esa situación al demandado, y entonces yo no estoy yendo por ese camino. No sé si, tengo entendido que había ingresado a nivel provincial, no sé si en la Cámara de Diputados o de Senadores, de la Cámara de Diputados, si había ingresado un proyecto para modificar este artículo del 143 y artículos vinculados a toda la demanda. Pero bueno, mi postura en estos aspectos que me han pedido por carta documento, por oficial ad hoc, por ahora no es favorable. Concuerdo totalmente, doctor. Notificar el traslado de la acción es un hecho muy, muy importante para el proceso y hace a la garantía constitucional de debida defensa y Le justicia. pongo un ejemplo que podría uno analizar, perdón, no me quiero ir de tema, pero poco creo que también tiene que ver con esto. Si yo quiero preparar la vía ejecutiva, ¿no? Y tengo que citar a alguien para preparar la vía ejecutiva, y ahí lo estoy pensando, tampoco lo tengo decidido, pero tengo un título que por ley tiene fuerza ejecutiva, que tengo que terminar de completar esa vía para seguir el proceso. Pareciera que ahí pudiera tener más viabilidad, pero estamos hablando de un proceso ejecutivo. En el caso de traslado de demanda, me parece que la situación es otra. Exactamente. Pregunta la doctora Jorgelina Marino: ¿cuáles serían las pruebas para acreditar la posesión? Las pruebas para acreditar la posesión tienen que ver con testimonial, documental, incluso pericial, pero tiene que ver siempre con la relación fáctica, la disponibilidad de hecho de una persona con ánimo de dueño en relación a una cosa. Entonces,
por eso también, en el caso de las cosas muebles, la buena fe se presume porque posee porque posee. Pero en el caso de los inmuebles, son de utilidad los testigos, boletas de materiales de construcción, de algo que se haya construido, una pericia de ingeniería civil para justificar que esas obras tienen una determinada antigüedad. Esas serían pruebas más atendibles para hablar de la posesión. ¿Por qué? Porque el título en sí mismo no acredita la posesión. Por eso hablo de relaciones fácticas o relaciones posesorias. Un título acredita que tengo un derecho a poseer. Entonces la posesión tiene que ser ceñida a probar actos materiales de relación de una persona con una cosa. Pregunta la doctora Mayra Jacqueline Aredes. Buenas tardes. Tengo un cliente cuyo terreno cedió su padre mediante una sesión de compraventa. Una parte abonó en ese acto, la otra en cuotas. En dicho instrumento estaba pactado la posibilidad de rescindir sin restitución de dinero. El cedente falleció, el cesionario no cumplió con el pago de las cuotas y con dicha cesión comenzó una regularización de dominio en la municipalidad. ¿Qué me conviene iniciar? El cliente tiene la habilitación comercial de una parte de ese terreno porque aún lo usa como depósito. O sea, sería el caso de el heredero de un cedente. Es claro, el cliente, el padre del cliente cedió, le abonaron una parte, la otra en cuotas. Es el heredero de un cesionario. Claro, el heredero de un cesionario, sí, sí. No, el cedente falleció. El cesionario no cumplió con el pago de las cuotas y comenzó con la regularización con este tema de las tierras en la municipalidad. No sé si... Entiendo. Y obviamente que esa persona que no cumplió está ejerciendo actos posesorios. Bueno, ahí yo veo que yo no iniciaría una reivindicación, porque estaría bastante debilitada la cuestión del título. Y de compraventa, aparentemente por la pregunta no tiene. Bueno, por eso, el boleto de compraventa no es en este nuevo régimen título suficiente para iniciar una acción reivindicatoria. Sí, una acción de despojo. Porque al haber derogado el artículo 2355 del viejo Código Civil, Ley 340, que era la única norma que hablaba del boleto de compraventa, hoy ese boleto no alcanza para una acción real. Entonces yo no iría a una reivindicación. Tendría que analizar si desalojo tampoco, porque también la persona que estamos hablando es muy probable que pudiera acreditar hechos posesorios. Con lo cual me quedaría a la acción de derechos posesorios como sucesor de un cedente. Me parece que quedaría el ámbito de la acción posesoria. Claro, sí, efectivamente. La doctora María Luján Villavicencio pregunta si un heredero forzoso cede sus derechos y sigue ocupando un inmueble del sucesorio, ¿lo puedo desalojar o al tener el acuerdo de otro heredero se puede quedar? O sea, entre todos los herederos le dieron la posibilidad le cedieron. A ver, repítame la primera parte. Dice, claro, que el heredero forzoso cedió sus derechos y sigue ocupando el inmueble del de la sucesión.
Pregunta si lo puede desalojar o si al tener el acuerdo de otro heredero se puede quedar. Si el heredero forzoso se dio los derechos, debiera poder desalojarlo, ¿sí? Claro. ¿Sí? Pero no dentro de no hacer un proceso no pedir el desalojo dentro de la sucesión. No, tiene que hacer la acción de desalojo. ¿Por qué? Porque sería un cedente que está incumpliendo una cesión de derechos. Claro. Esa sería la obligación exigible de restituir o la acción posesoria, pero no plantear el desalojo dentro del proceso sucesorio, pero sí puede. Sí. Acá la doctora Luciana Viale nos aporta que por la unión convivencial, la pareja sobreviviente tendría 2 años para continuar viviendo en el hogar, con relación a lo que hablábamos anteriormente. Estamos hablando una cosa es la viuda y otra cosa es la concubina. Sí. La verdad, no recuerdo ahora, tengo el Código Civil acá a mano. Me parece que sí, que es así. Que me parece que es así, sí, es así, Sí. es así, es así, tiene razón. Lo que yo decía, pero tiene un plazo, o sea, no in eternum, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. No, in eternum no, pero tiene 2 años, creo. Sí, tiene 2 años, eso es cierto, es correcto. Es una innovación del Código Civil y Comercial. Sí, Sí. exactamente. Bueno, bueno, doctor, me parece que no tenemos más preguntas, ya hemos abusado bastante de su tiempo No, por y favor. Espero haber deseo, podido ser lo más claro que intenté serlo en estos aspectos que son bastante, como se habrán dado cuenta, de matices contrapuestos. Así que, y esta idea de esta convivencia muchas veces confusa de derechos personales con derechos reales, con acciones posesorias, con los interdictos, pero si uno aprende a tener una mirada prolija y precisa, puede encauzar correctamente las inquietudes que le vayan a presentar a consulta antes de embarcarse en algún proceso que después se lleve alguna sorpresa. Así que bueno, a su disposición como siempre. sí, doctor, Y acá me aclaran que, bueno, por sí, supuesto, antes que eso le traslado, pero no le puedo enumerar todos los colegas que le están agradeciendo, que le están diciendo, bueno, brillante exposición, muy buena, todo muy bueno, todo muy bueno. bueno, me La verdad alegro que que así sea, es la intención. un gran día. Solo falta que oigan en la academia y entonces ya completamos un día excelente. Ahí Bueno, doctor, la doctora Viale nos aporta que es el artículo 527, que claro, habla de la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. de los convivientes, Un plazo exactamente, máximo de 2 años. Así exactamente. que bueno, nos remitimos a esa norma. Bueno, muchas gracias por el aporte también. Bueno, Bueno, muchas doctor, gracias. a disposición de Gracias, ustedes como doctor. siempre. En Gracias. nombre del Colegio de Abogados, Moreno Giral Rodríguez, muchísimas gracias y como siempre, a su disposición. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.